Bienvenidos. Les habla Yajaira Rojas, nutricionista dietista y residente de la especialidad Nutrición Clínica de la Universidad de los Andes. En esta oportunidad abordaremos el tema de sangre como parte de la unidad de sistema cardiovascular. La sangre tiene múltiples funciones. Transporta sustancias, regula procesos vitales y confiere protección contra enfermedades. Además, las pruebas sanguíneas ayudan a orientar al equipo multidisciplinario en el diagnóstico, progresión, tratamiento de una patología. Y la ciencia de la medicina, la rama de la medicina que estudia la sangre, se denomina hematología. A lo largo de este tema vamos a hablar sobre funciones, composición, células sanguíneas, la respuesta inmunológica, mecanismos de coagulación y fármacos anticoagulantes. El cuerpo humano está compuesto por una serie de células especializadas y la mayoría de ellas dependen una de otra para cumplir su función. Dado que todas están firmemente implantadas en tejidos, es necesario que se les haga llegar un aporte de oxígeno y nutrientes y que también se permita eliminar las sustancias de desecho. La sangre desempeña esta función de transporte y se calcula que aproximadamente 60.000 millas de vasos sanguíneos recorren el cuerpo humano de un adulto. La sangre es definida como un tejido conectivo compuesto por una matriz extracelular de líquido llamado plasma, en la cual se disuelven diversas sustancias y se encuentran numerosas células y fragmentos celulares en suspensión. Dentro de las funciones de la sangre en nuestro organismo podemos destacar el transporte. El sistema circulatorio transporta todas las sustancias esenciales para el metabolismo celular y las podemos resaltar como respiratorias, nutritivas y excretorias. Con respecto a las respiratorias, podemos hablar del papel de los eritrocitos que transportan oxígeno a las células. En los pulmones, el oxígeno previamente inhalado desde el aire se fija a las moléculas de hemoglobina dentro de los eritrocitos y se transporta hacia las células para la respiración aeróbica, mientras que el dióxido de carbono que se produce por la respiración celular es transportado por la sangre hacia los pulmones para la eliminación en el aire exhalado. El transporte de sustancias nutritivas. El sistema digestivo se encarga de la desintegración mecánica y química de los alimentos, de modo que puedan absorberse a través de la pared intestinal hacia los vasos sanguíneos y linfáticos. Es a partir de esto donde la sangre transporta estos productos de digestión absorbidos a través del hígado hacia las células del cuerpo. Y la función de transporte excretor hace referencia a aquellos desechos metabólicos como la urea, iones excesivos, otras moléculas que el cuerpo no necesita, que son transportados por la sangre hacia los riñones para su posterior excreción. Otra de las funciones importantes de la sangre en nuestro cuerpo es la regulación. El sistema circulatorio contribuye a la regulación tanto hormonal como de la temperatura corporal. Un ejemplo de la regulación hormonal es el transporte de hormonas desde su sitio de origen hacia los tejidos blancos distantes donde desempeñan sus funciones. Y con respecto a la temperatura, es auxiliada o propiciada por la desviación de la sangre desde vasos cutáneos más profundos hacia vasos más superficiales. Por ejemplo, cuando la temperatura ambiente es alta, la desviación de la sangre desde vasos profundos hacia los superficiales ayuda a enfriar el cuerpo, y cuando la temperatura del ambiente es baja, la desviación de la sangre desde los vasos superficiales hacia los vasos profundos ayuda a mantener la temperatura del cuerpo. Es decir, una redistribución del flujo sanguíneo puede ayudarnos a termorregular. Y la función de protección del sistema circulatorio nos va a permitir, tiene mecanismos de retroalimentación que van a evitar, por ejemplo, la pérdida de sangre por una lesión, o mediante el sistema inmunológico, que también se transporta, las células del sistema inmunológico se transportan por la sangre, pues nos va a permitir defendernos contra agentes patógenos, microbios, toxinas, cualquier microorganismo patógeno externo, sistemas
circulatorio, la sangre tiene la capacidad de defendernos ante eso. Y otro mecanismo de defensa es la coagulación, que nos va a permitir protegernos ante la pérdida abrupta de sangre. Los componentes de la sangre son dos: el plasma, una matriz extracelular líquida acuosa que contiene sustancias disueltas, y los elementos corpusculares, las células y los fragmentos celulares. El volumen sanguíneo total de un adulto promedio es de 5 litros y constituye alrededor del 8% del peso corporal total. La sangre, como ya dijimos, está compuesta de una porción celular llamada elementos formes y de la porción líquida llamada plasma. Cuando se centrifuga una muestra de sangre, los elementos formes más pesados se aglomeran en el fondo del tubo y el plasma queda en la parte superior. Estos elementos formes representan el 45% del volumen sanguíneo total y el plasma un 55% restante. Los eritrocitos, a su vez, constituyen la mayor parte de los elementos formes. El porcentaje de volumen de eritrocitos respecto al volumen total de la sangre es entre 36 a 46% en mujeres y de 41 a 53% en varones. Con respecto al plasma, este es un líquido citrino amarillento, que su composición predominante es el agua con un 91,5% y el resto de proteínas plasmáticas que representan entre el 7 al 9%, y de las cuales podemos destacar la albúmina en un 70 o un 80%, las globulinas, que pueden ser alfa, beta o gamma, y el fibrinógeno. También puede tener otros componentes como electrolitos, nutrientes, enzimas, hormonas y sustancias de desecho. Recordemos que las albúminas se producen en el hígado y proporcionan la presión osmótica necesaria para llevar el agua desde el líquido tisular circundante hacia los capilares. Esta acción se necesita para mantener el volumen y la presión sanguínea. En el caso de las globulinas alfa, beta y gamma, se producen en el hígado y funcionan en el transporte de los lípidos y de las vitaminas liposolubles. Las globulinas gamma son anticuerpos producidos por los linfocitos y hacen parte de nuestro sistema inmunitario. Y el fibrinógeno, que representa el 4% de las proteínas plasmáticas totales, es un importante factor de coagulación producido en el hígado y que va a participar en la hemostasia corporal. El proceso por el cual los elementos corpusculares sanguíneos se desarrollan se denomina hematopoiesis. Antes del nacimiento, la hematopoiesis se lleva a cabo primero en el saco vitelino embrionario y más tarde en el hígado, vaso, timo y ganglios linfáticos fetales. La médula ósea se convierte en el órgano hematopoyético primario durante los 3 meses antes del nacimiento y continúa como la fuente principal de células sanguíneas después del nacimiento y durante toda la vida. Para formar células sanguíneas, las células madre pluripotenciales, o también denominadas stem cells, producen dos tipos más de células madres: las células madre mieloides y las células madre linfoides. Las mieloides empiezan su desarrollo en la médula ósea y dan origen a glóbulos rojos, plaquetas, monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Las linfoides empiezan su desarrollo en la médula también, pero lo completan en los tejidos linfáticos. Ellas dan origen a los linfocitos. Durante la hematopoiesis, algunas de las células mieloides se diferencian en células progenitoras. Las células progenitoras no son capaces de reproducirse y están comprometidas a dar origen a elementos sanguíneos específicos. Algunas células progenitoras son conocidas como unidades formadoras de colonia, pero la abreviatura indica el elemento maduro que va a producir. Por ejemplo, tenemos unidades formadoras de colonia de eritrocitos, unidades formadoras de colonia de megacariocitos, que van a ser posteriormente la fuente de las plaquetas, y las unidades formadoras de colonia de granulocitos, específicamente los neutrófilos y monocitos.
Las células de la siguiente generación son denominadas células precursoras, también conocidas como blastos. Tras varias divisiones celulares, estas últimas desarrollan los elementos corpusculares de la sangre. Por ejemplo, los monoblastos darán monocitos, los mieloblastos eosinófilos darán eosinófilos y así sucesivamente. Y estas células precursoras sí se pueden observar al microscopio. Para hablar en detalle de los elementos formes de la sangre, iniciemos con los eritrocitos. Estos tienen forma de disco bicóncavo, aplanados, de alrededor de 7 micrómetros de diámetro y 2.2 micrómetros de grosor. Carecen de núcleo y mitocondrias. Uno de los parámetros bioquímicos que podemos determinar cuantificando los glóbulos rojos es el hematocrito, el cual va en valores normales en las mujeres de 38 a 46% y en los hombres de 40 a 54%. Los glóbulos rojos viven tan solo alrededor de 120 días, y esto se debe a que ellos sufren un desgaste en sus membranas plasmáticas al deformarse en los capilares sanguíneos. Al carecer de núcleo y otros orgánulos, los glóbulos rojos no pueden sintetizar nuevos componentes para reemplazar los daños. La membrana plasmática se va volviendo más frágil con el tiempo y las células son más propensas a estallar. Los glóbulos rotos que han cumplido su vida media son retirados de la circulación y destruidos por los macrófagos fijos del vaso e hígado, y los desechos producidos son reciclados para otra sustancia. Durante la vida embrionaria, los eritrocitos se producen en el saco vitelino. Posteriormente, el hígado, el vaso y los ganglios también ejercen esta función. Después del nacimiento, la médula ósea de casi todos los huesos producen eritrocitos, y en la vida adulta los eritrocitos continúan produciéndose en la médula ósea, que a medida que transcurre la edad se hace menos productiva. La hemoglobina, el principal componente de los eritrocitos, se conoce más por su papel en el transporte de oxígeno. Es una proteína grande, compleja, con 4 cadenas proteicas globulares, cada una de las cuales está enrollada alrededor de un grupo hemo que contiene hierro. Hay varias isoformas de las proteínas globinas en la hemoglobina. Tenemos alfa, beta y delta. Los 4 grupos hemos de la molécula de hemoglobina son idénticos. Cada uno está formado por un anillo de porfirina de carbono, hidrógeno y nitrógeno, con un átomo de hierro en el centro. Aproximadamente el 70% del hierro del cuerpo se encuentra en los grupos hemos de la hemoglobina. En consecuencia, la síntesis de hemoglobina requiere un aporte adecuado de hierro en la dieta. La mayor parte del hierro es aportado por las carnes rojas. Los eritrocitos cambian su morfología respecto al medio en el que estén. Entonces podemos tener que ante una solución hipertónica, este se va a encoger. Y ante una solución hipotónica, este se va a hinchar. También estas formas nos pueden orientar acerca de enfermedades. Por ejemplo, las células pierden su forma de disco aplanado y se hacen esféricas. Esto se llama esferocitosis. Y dependiendo del tamaño de la forma del eritrocito, también nos puede orientar a ciertas patologías, como en el caso de la anemia falciforme, donde las células toman forma de oso o de media luna. Con respecto a la morfología del eritrocito y su orientación hacia diversas patologías o tipos de anemia, podemos hablar de la anemia hipocrómica microcítica, que hace referencia al tamaño disminuido de los eritrocitos y también a la palidez. La anemia falciforme, cuando los eritrocitos se tornan como media luna. La megaloblástica, cuando los eritrocitos aumentan de tamaño, y que también está relacionada o se denomina como macrocítica. El volumen corpuscular medio permite determinar el tamaño de los glóbulos rojos, para lo cual se utiliza la medida femtolitros y nos va a orientar a la normalidad
que sería entre 80 a 100 femtolitros, y la morfología de los glóbulos rojos anémicos. Si tenemos menores a 80 femtolitros, se denominan microcíticos y nos orientan a deficiencia de hierro o talasemia. Normocíticos, pero anémicos, entre 80 y 100, pueden estar relacionados con sangrado agudo, anemia hemolítica, enfermedad crónica. Y macrocíticos, cuando su valor es mayor a 100 femtolitros, nos orientan a anemia megaloblástica o de otro tipo. La producción de eritrocitos está regulada dentro de límites estrechos en nuestro organismo. El principal estímulo a la producción es la hipoxia tisular. Ante cualquier evento o factor que disminuya la oxigenación a los tejidos, como un volumen sanguíneo bajo, anemia, hemoglobina baja, mal flujo sanguíneo o patologías que condicionen la distribución de oxígeno, pues va a haber una disminución de la oxigenación tisular y un aumento de la producción de eritrocitos a través de la eritropoyetina, que es una proteína que se sintetiza en el riñón y que va a estimular a esa célula precursora hematopoyética para producir proeritroblastos y eritrocitos a su vez. En el caso de las personas que tienen patología renal o a los cuales se les ha extraído el riñón, van a tener anemia, ya que el 90% es producido en el riñón y el otro 10% en los otros tejidos, que no va a ser suficiente para garantizar la demanda de eritropoyetina para poder sintetizar los eritrocitos necesarios. Los linfocitos, también llamados células blancas o glóbulos blancos, son partes de los elementos formes de la sangre y provienen de las células precursoras linfoides, que empiezan su desarrollo en la médula, pero lo completan en los tejidos linfáticos, dando origen así a los linfocitos, que contienen núcleo y mitocondria. Se clasifican de acuerdo a sus propiedades de tinción, que puede ser mediante colorante eosina o azul de metileno. Entonces, los leucocitos granulares que se tiñen de color rosado y se llaman eosinófilos. Aquellos con gránulos se colorean de azul se denominan basófilos. Y aquellos que tienen poca afinidad por una u otra tinción se denominan neutrófilos. Los valores normales de leucocitos son entre un rango de 5.000 a 10.000. Valores superiores se denominan leucocitosis y valores inferiores a este rango, leucopenia, y pueden orientar a la presencia o no de infecciones o a la actividad del sistema inmunológico. Se clasifican en linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos, siendo los neutrófilos los más abundantes, seguidos por los linfocitos, eosinófilos y en menor medida basófilos y monocitos. Los glóbulos blancos forman parte del complejo mayor de histocompatibilidad y funcionan como marcadores de identidad para las células. Son diferentes para todas las personas, ejemplo en aquellos casos de gemelos idénticos. Y porcentualmente, como comenté anteriormente, predominan los neutrófilos, seguidos de los linfocitos, los monocitos, los basófilos e eosinófilos. Y están orientados a predecir el tipo de infección, si es vírica, si es bacteriana, si es por parásitos. Cada uno presenta elevación característica de acuerdo al tipo. Por ejemplo, en el caso de los eosinófilos nos orientan a alergias o procesos parasitarios. Entonces tenemos que los leucocitos a su vez se clasifican en granulares, dentro de los que tenemos los eosinófilos que se tiñen de rosado, los basófilos de azul y los neutrófilos, aquellos que no tienen afinidad por un color específico y que a su vez pueden denominarse neutrófilos inmaduros como células en banda o neutrófilos maduros, leucocitos polimorfonucleares. Y en el caso de los leucocitos agranulares,
tenemos los monocitos y los linfocitos. Y los linfocitos a su vez tenemos los linfocitos B y los linfocitos C. Células claves en la defensa, las líneas de defensa del sistema inmunológico de nuestro organismo. Con respecto a los granulocitos y monocitos, estos se forman en la médula ósea y se almacenan dentro de ella hasta que son requeridos por el organismo. Caso contrario a los linfocitos, que se originan también en los ganglios linfáticos, en el vaso, en el timo, en las amígdalas, en la médula ósea, en las placas de Peyer del intestino. Se almacenan en estos tejidos linfáticos y un pequeño número se transporta en la sangre. Con respecto a la función de cada uno de los elementos formes de la sangre, podemos destacar en este cuadro resumen, por ejemplo, el papel de los glóbulos blancos, específicamente aquellos que contienen gránulos ante la tinción. Los neutrófilos se encargan de fagocitar y corresponden la mayor parte de las células blancas, entre un 54 y un 62% de los leucocitos presentes. Los eosinófilos ayudan a detoxificar sustancias extrañas, secretan enzimas que disuelven coágulos y combaten las infecciones parasitarias. Los basófilos, por su parte, liberan el anticoagulante parina. Con respecto a los granulocitos, los monocitos también tienen papel fagocítico y los linfocitos proporcionan la respuesta inmunitaria específica, incluso los anticuerpos. Recordemos los eritrocitos, los glóbulos rojos, estos transportan oxígeno y dióxido de carbono, ayudan a la defensa contra infecciones por microorganismos, y en el caso de las plaquetas, que son los trombocitos, ellas viven entre 5 a 9 días y permiten la coagulación, liberan serotonina que causa vasoconstricción. El cuerpo humano tiene la capacidad de resistir casi a todos los tipos de microorganismos y toxinas que tienden a lesionar los tejidos y órganos. Esta capacidad se denomina inmunidad. El sistema inmunitario incluye todas aquellas estructuras y procesos que proporcionan defensa contra agentes patógenos, agentes que causan enfermedad. Estas defensas pueden agruparse en dos categorías: la inmunidad innata o inespecífica y la inmunidad adaptativa o específica. La inmunidad innata distingue entre las células tisulares propias del organismo y los agentes patógenos invasivos al reconocer moléculas llamadas PAMs, que son patrones moleculares asociados al patógeno, propios de estos. Algunas de las células del sistema inmunitario innato tienen desplegadas en su superficie proteínas receptoras para esto, los PAM. Los receptores se llaman receptores de tipo TOL, lo cual activa a su vez las células del sistema inmunológico llamadas células dendríticas, que a su vez producen citocinas, que son moléculas reguladoras que reclutan otras células y promueven diferentes aspectos de la respuesta inmunológica, como fagocitosis y la fiebre, activando las células del sistema inmunitario adaptativo, que son los linfocitos T y B. Los mejores conocidos de estos PAM son los lipopolisacáridos, que se encuentran en la membrana de las bacterias gram negativas y peptidoglucanos de las paredes celulares de bacterias gram positivas. En la actualidad se han identificado 10 receptores tipo TOL diferentes en seres humanos, cada uno específico para un tipo diferente de molécula que es característica de los agentes patógenos invasivos, pero no de células humanas. Estos 10 receptores tipo TOL permiten al sistema inmunitario innato del ser humano identificar de manera correcta cualquier agente patógeno potencial como extraño y como un objeto idóneo para el ataque. La inmunidad innata incluye defensas tanto externas como internas que representan la primera línea de defensa contra la invasión por agentes patógenos potenciales. Tenemos que, según su estructura, puede ser externa o interna, y de allí pues podemos hablar de los mecanismos de acción. Dentro de los externos tenemos la piel, que es la barrera física para la penetración de agentes patógenos. Las secreciones de esta contienen lisozima, enzima que destruye las bacterias. Podemos hablar de otra de las barreras de inmunidad innata, como es el tubo digestivo, que a través de mecanismos como la acidez
protege contra esa invasión patógena. Las vías respiratorias mediante la secreción del moco, el movimiento ciliado, los macrófagos alveolares, el tracto genitourinario por la acidez de la orina o el ácido láctico vaginal, mientras que un mecanismo interno son las células fagocíticas que ingieren bacterias y las destruyen, los interferones que inhiben la replicación del virus, las proteínas del complemento que promueven la destrucción de las bacterias, aumentan la respuesta inflamatoria, las células NK que destruyen las células infectadas por los virus, las células tumorales, los mastocitos que liberan histamina y otros mediadores de inflamación y citocinas que promueven la inmunidad adaptativa. En este esquema podemos observar la respuesta del sistema inmunológico frente a la invasión por un microorganismo patógeno, que puede seguir diversas rutas. Podemos tener la activación del complemento que a su vez puede desencadenar una serie de procesos, entre ellas la activación de los linfocitos B y la consiguiente producción de anticuerpos, con lo que se promueve o se activa la inmunidad adaptativa o humoral. A su vez, esto puede, por medio de estos anticuerpos, permitir la oxonización y fagocitosis del microorganismo y la posterior lisis del microorganismo y producir una serie de moléculas que conllevan a la inflamación. Ese mismo microorganismo también puede desencadenar un proceso fagocítico. Entonces las células engloban el microorganismo patógeno y por medio de las citoquinas inflamatorias pues promueven la inflamación. Tenemos el papel de lo interferón gamma y las células natural killer que van a entrar a fagocitar y destruir el microorganismo, produciendo de esta manera sustancias reactivas de oxígeno. Otro proceso va a ser la fagocitosis y el procesamiento antigénico por parte de las células del complejo mayor de histocompatibilidad, que a través de los macrófagos pues son parte importante de la inmunidad adaptativa celular. Al producir todas estas células del complejo mayor de histocompatibilidad, activamos a su vez los linfocitos T colaboradores que permiten la proliferación de la citoquina de las interleuquinas y a su vez exacerban la respuesta de defensa al organismo. Si los agentes patógenos superan las barreras epiteliales y penetran los tejidos, entonces empiezan a actuar los componentes celulares y humorales de la respuesta innata. Los celulares tenemos el proceso fagocítico, donde intervienen los polimorfonucleares, los neutrófilos. Los humorales tenemos el sistema de complemento, las proteínas plasmáticas y las citoquinas producidas por los fagocitos y las células NK. Entonces podemos hablar de la ubicación de las células fagocíticas. Los neutrófilos están ubicados en la sangre en todos los tejidos, al igual que los monocitos que se encuentran en la sangre. Los macrófagos tisulares están en todos los tejidos, vasos, ganglios linfáticos y médula ósea. Pero tenemos específicos, por ejemplo, las células de Kupffer en el hígado y los macrófagos alveolares en los pulmones y como la microglía en el sistema nervioso central. Células especializadas adaptadas a cada uno de los tejidos. Para entender un poco más el proceso, afiancemos algunos pasos específicos. Los antígenos sobre la superficie de las células bacterianas se unen a los anticuerpos que cubren las bacterias. Esto activa el complemento, promueve la fagocitosis por los neutrófilos y los macrófagos y posteriormente la activación del complemento también estimula los mastocitos para que liberen histamina y otros mediadores de inflamación, incluso sustancias químicas que promueven la permeabilidad capilar y la extravasación de leucocitos que invaden el sitio inflamado para combatir esta agresión externa. La reacción inicial de la inmunidad innata es la respuesta inflamatoria. Esta se ejerce ante una invasión de agentes infecciosos, agentes químicos nocivos o lesiones físicas. Las respuestas inflamatorias se caracterizan por dolor, enrojecimiento, calor e hinchazón
en el sitio de la infección, lo que refleja los tres tipos de cambios que se están produciendo en los vasos sanguíneos. El primero es el aumento del diámetro vascular, lo que permite el aumento del flujo local. El segundo es la activación de las células endoteliales, con la consecuente producción de citoquinas y la mayor expresión en dichas células de moléculas de adhesión, lo que facilita la unión de los leucocitos circulantes, el reclutamiento de los leucocitos y la activación. Y el tercero es el aumento de la permeabilidad vascular, lo que favorece la salida de los tejidos de las células y proteínas que llegan al foco infeccioso y permiten la erradicación de la infección. En términos generales, los procesos inflamatorios presentan un balance entre efectos positivos, la localización de las defensas en un tejido en el que han aparecido agentes extraños que hay que eliminar, y lo negativo, el daño tisular que inevitablemente acompaña a esa concentración de células agresivas y de agentes tóxicos que produce. Según los casos, el balance se inclinará de un lado a otro y la respuesta inflamatoria resultará predominante, útil o perjudicial para el organismo. Recordemos que las moléculas de adhesión son proteínas de membrana que permiten a las células interaccionar con o sin proteínas de la matriz extracelular. La inmunidad adquirida se debe a un sistema inmunitario especial que forma anticuerpos, linfocitos activados o ambos que atacan y destruyen a los microorganismos invasores específicos a las toxinas. Tenemos a su vez dos tipos: la inmunidad humoral o mediada por los linfocitos B y la inmunidad celular o inmunidad del linfocito T. Los dos tipos de inmunidad adquirida los inician los antígenos, que van a estar encargados del ataque directo al invasor y de la activación del sistema de complemento, donde juega un papel importante unas proteínas o grandes polisacáridos que inician antígenos. Tanto la inmunidad adquirida humoral como la celular son iniciadas por los antígenos ante el ataque directo del invasor o la activación del sistema de complemento. Los antígenos son proteínas o grandes polisacáridos que generan anticuerpos, dentro de los que podemos mencionar la inmunoglobulina G, que es la principal forma de anticuerpos, cuya producción está aumentada después de la inmunización y se secreta durante la respuesta secundaria. La inmunoglobulina A, que es el principal tipo de anticuerpo en las secreciones externas, como la saliva y la leche materna. La inmunoglobulina E, que es la causa de los síntomas de alergia en las reacciones de hipersensibilidad inmediata. La inmunoglobulina M, que funciona como receptores de antígenos sobre la superficie de linfocitos antes de la inmunización. Esta se secreta durante la respuesta primaria. Y la inmunoglobulina D, que funcionan como receptores de antígenos sobre la superficie de linfocitos antes de la inmunización. La inmunidad adquirida de tipo humoral a cargo de los anticuerpos pueden activar el microorganismo invasor de una de las siguientes formas: aglutinación de los anticuerpos, que posteriormente genera una precipitación, una neutralización y finalmente una lisis para poder destruir la estructura del microorganismo patógeno invasor. Las citocinas juegan un papel importante en la respuesta celular y cada una de ellas tiene funciones biológicas específicas. Podemos mencionar la interleucina 1 y 2, quienes inducen la proliferación y activación de los linfocitos T. En el caso de la interleucina 2, de los T activados. La interleucina 3 estimula la proliferación de las células madre de la médula ósea y de los mastocitos. La 4 estimula la proliferación de las células B activadas, promueve la producción de inmunoglobulina E y aumenta la actividad de las células T citotóxicas. La 5 induce la activación de las células T citotóxicas, promueve la diferenciación de los eosinófilos y sirve como quimiosina para los eosinófilos. La 6 estimula la proliferación y activación tanto de los linfocitos T como B. Y en el caso del factor estimulante de colonias para granulocitos, monocitos y macrófagos,
Este estimula la producción, como es de esperarse, y diferenciación de neutrófilos, eosinófilos, monocitos y macrófagos, contribuyendo así al mantenimiento de las células clave en la respuesta inmunitaria. Al comparar los linfocitos B y T, podemos destacar características como el sitio donde se procesan, que en el caso de los linfocitos B es en la médula ósea y los linfocitos T en el timo, que el tipo de inmunidad que desempeñan en el caso de los B es la humoral, ya que secretan los anticuerpos, y los T participan en la inmunidad mediada por células. Que los linfocitos B se pueden subdividir en células de memoria y células plasmáticas, y los T pueden dar origen a las células T citotóxicas, células auxiliares y supresoras. El lapso de vida de los linfocitos B es breve, mientras que el de los T es prolongado. Los linfocitos B representan un 10 a un 15% de los linfocitos de la sangre, mientras que los T de un 75 a un 80%. Los productos de secreción de los B, como hemos venido mencionando, son los anticuerpos, mientras que de los T son las linfocinas. Y ambos participan en la inmunidad ante infecciones virales, bacterianas, micóticas y parasitarias. A modo de resumen, hablemos de los eventos clave de la inmunidad innata. Las bacterias entran por una solución de continuidad de la piel. Las células fagocíticas residentes, los neutrófilos y los macrófagos rodean la bacteria y la introducen a su interior. Ocurre activación inespecífica de proteínas del complemento. Pero en el caso de la inmunidad adaptativa, que es específica, las células B son estimuladas para producir anticuerpos específicos. La fagocitosis aumenta por anticuerpos fijos o antígenos de superficie bacteriana, la opsonización. Ocurre la activación específica de proteínas del complemento que estimula la fagocitosis, la quimiotaxis de nuevos fagocitos hacia el área infectada y la secreción de histamina a partir de los mastocitos tisulares. La extravasación o diapédesis permite que nuevos leucocitos fagocíticos, neutrófilos y monocitos invadan las áreas afectadas. Y la vasodilatación y permeabilidad capilar aumentada producen enrojecimiento y edema. Otro de los elementos formes de la sangre son las plaquetas. Estos son fragmentos celulares de 2 a 4 micrómetros que tienen una vida media de 5 a 9 días, que contienen numerosas vesículas pero no núcleos. Los valores normales de plaquetas van de 150 a 400.000 milímetros cúbicos. Por valores superiores a estos se denominan trombocitosis y valores inferiores trombocitopenia. La hemostasia es una secuencia de reacciones que detienen el sangrado, lo cual se lleva a cabo a través de 3 mecanismos cuyo objetivo principal es reducir la pérdida de sangre. Primero, el vasoespasmo, segundo, la formación del tapón plaquetario y tercero, la coagulación sanguínea. Estos mecanismos de defensa de nuestro organismo se basan en los siguientes pasos. El primero es el vasoespasmo, que es una contracción del músculo liso en el intento por detener la pérdida de sangre y poder dar tiempo a que los demás mecanismos homeostáticos se pongan en marcha. El segundo es la formación del tapón plaquetario. Las plaquetas se adhieren a las partes lesionadas del vaso sanguíneo y a las fibras de colágeno subyacentes mediante este proceso que se denomina adhesión plaquetaria. Posteriormente, las plaquetas se activan y liberan el contenido de sus vesículas, ADP, tromboxano A2, que actúan como vasoconstrictores. La liberación de ADP hace que otras plaquetas cercanas se tornen adherentes, lo que ocasiona la agregación plaquetaria y a su vez el tapón plaquetario requerido. El tapón plaquetario se fortalece mediante una red de fibras de proteína insolubles conocidas como fibrina, de modo que los coágulos de sangre contienen plaquetas y fibrinas y por lo general contienen eritrocitos atrapados que imparten al coágulo un color rojo. La conversión de fibrinógeno en fibrina puede ocurrir mediante una de 2 vías. Por ejemplo, si colocamos la sangre en un tubo de ensayo, se coagulará sin la adición de una sustancia química externa. A esto se le denomina vía intrínseca. Los tejidos dañados liberan una sustancia química que inicia un atajo para la formación de fibrina.
Dado que esta sustancia no forma parte de la sangre, la vía más corta se llama extrínseca. Entonces, la vía intrínseca se inicia por la exposición del plasma a una superficie que tiene carga negativa, como la que proporciona el colágeno en el sitio de la herida o el vidrio en el tubo de ensayo. Esta vía de contacto activa una proteína plasmática llamada factor 12, que es una enzima que digiere proteínas. El factor 12 activo, a su vez, activa otro factor de coagulación que activa un otro. Los factores de la coagulación plasmática están numerados en el orden del descubrimiento. Los pasos siguientes en la secuencia requieren de la presencia de calcio y fosfolípidos. Las plaquetas proporcionan estos componentes. Estos pasos dan por resultado la conversión de la glucoproteína inactiva llamada protombina en la enzima activa llamada trombina. La trombina, a su vez, convierte la proteína soluble fibrinógeno en monómeros de fibrina. Estos monómeros se unen entre sí para producir los polímeros de fibrina insolubles que forman parte de la red que apoya el tapón plaquetario. La secuencia de coagulación intrínseca la podemos observar en la parte amarilla de nuestra gráfica. En la gráfica podemos observar las dos vías de activación del proceso de coagulación sanguínea. La vía intrínseca, representada del color amarillo, parte tras la activación por parte del colágeno, bien sea en el sitio de la agresión o del vidrio en el tubo de ensayo, que va a activar el factor 12 y este a su vez el factor 11. Quien activa posteriormente el factor 9. El factor 9 activado se une al complejo 8 formado por el factor 8, el factor 9 activado, el calcio y fosfolípidos, quienes activan al factor 10. La vía extrínseca, representada en el color azul, va a partir tras la activación por parte del factor tisular, quien activa el factor 7. El factor 7 activado se une al complejo 7 formado por el factor 7, el factor tisular, el calcio y los fosfolípidos, que conllevan a la activación del factor 10. A partir de allí comparte la vía, es decir, se denomina vía común, donde al unirse al complejo 5, formado por el factor 5, el factor 10 activado, calcio y fosfolípidos, permiten la conversión de protombina en trombina. Y esta a su vez la conversión de fibrinógeno en fibrina, quien con el factor 8 permiten la formación de los polímeros de fibrina para permitir de esta manera la coagulación. Con respecto al papel de la vitamina K en la coagulación, podemos mencionar que la coagulación normal depende de los niveles adecuados de vitamina K en el organismo. Pese a que no está involucrada de forma directa en el proceso, es necesaria para la síntesis de 4 factores de coagulación. La vitamina K, normalmente producida por bacterias que colonizan el intestino grueso, es una vitamina liposoluble que se puede absorber a través de la mucosa intestinal hacia la sangre, si la absorción de lípidos es normal. Las personas que sufren déficit de vitamina K suelen estar expuestas a hemorragias espontáneas, como consecuencia de la deficiencia de esta. La anticoagulación se define como una medida farmacológica encaminada a evitar el crecimiento de un trombo previamente formado, en enfermedades como la trombosis venosa profunda, el tromboembolismo pulmonar, accidentes cerebrovasculares e infarto agudo al miocardio. Los fármacos anticoagulantes inhiben la acción de los factores de coagulación, en el caso de los inhibidores de la trombina como heparina y los fármacos relacionados con ella, o interfieren en la síntesis de los factores como los antagonistas de la vitamina K, tal es el caso de la warfarina. Son un grupo de sustancias de distinta naturaleza, relacionadas por su efecto biológico, impedir o retrasar la formación de coágulos en la sangre. Y podemos tener anticoagulantes de acción directa, aquellos que por sí solos son capaces de inhibir la cascada de coagulación, o anticoagulantes de acción indirecta, aquellos que mediante su intervención o interacción con otras proteínas o actuando en otras vías metabólicas alteran el funcionamiento de la cascada de coagulación.
Dentro de los más comunes podemos mencionar la heparina, que inhibe la actividad de la trombina, la cumarina, que inhibe la activación de la vitamina K, la aspirina, que inhibe la producción de prostaglandina, lo que da por resultado la reacción de liberación plaquetaria defectuosa. También el citrato cumple un papel, pues se combina con el calcio y así inhibe la actividad de muchos factores de coagulación. Pueden haber trastornos de la coagulación, bien sea adquiridos o hereditarios. Dentro de los adquiridos podemos mencionar la deficiencia de vitamina K, que va a llevar como consecuencia la formación inadecuada de protombina y otros factores de coagulación en el hígado. Y en el caso de los trastornos de la coagulación hereditarios, podemos mencionar hemofilia, cuando tenemos un factor 8 defectuoso. Esto es un rasgo recesivo portado por el cromosoma X, que suscita el retraso de la formación de fibrina. La enfermedad de von Willebrand o factor 8 defectuoso, en este caso el rasgo dominante portado en cromosoma autosómico promueve la alteración de la capacidad de las plaquetas para adherirse al colágeno en el tejido conjuntivo subendotelial. Y la hemofilia B, que hace referencia al factor 9 defectuoso, también llamado enfermedad de CRISPR, rasgo recesivo portado en el cromosoma X que origina retraso de la formación de fibrina. Gracias por haber llegado hasta acá. Los invito a suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir esta información.